Queridos amigos, estamos iniciando la jornada con la palabra de Dios que como siempre viene a nuestro encuentro hoy de la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 16 del 3 al 6 y luego el versículo 16 y del 22 al 27. Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en Cristo. Ellos arriesgaron su vida para salvarme, y no solo yo, sino también todas las iglesias de origen pagano tienen con ellos una deuda de gratitud. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. No se olviden de saludar a mi amigo Epéneto, el primero que se convirtió a Cristo en Asia Menor. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes, a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, que son apóstoles insignes y creyeron en Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, mi amigo querido en el Señor, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y también a Estaquis, mi querido amigo. Salúdense mutuamente con el beso de paz. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Y así continúa, queridos amigos. A ver, ya puede tener resumen y ponambares igual. Y miren, queridos amigos, se está acentuando el aspecto del saludo. Pablo está saludando a un gran número de hermanos. A belleza, acá uno le va dando su característica, le va diciendo quién es, cómo es. Y entonces esto nos hace entender que el evangelio, el evangelizar, el llegar hasta los demás, necesita de mucha humanidad. Humanidad y se lleva eñemoipe y yuquere, eñemoipe de la pisandie, eguatajendie, ejendu, va, evaloico de imagina. Queridos amigos, esto es evangelizar. Por eso que la evangelización se puede hacer en todos los ámbitos de la vida, No es solamente el sacerdote, el país o la monja. De oír moñe por no aprender oga, pues vende tú a ella, de silla. De moñe por no aprender oga, pues vende me cuerante. Cuando nosotros tenemos un trabajo, ahí en nuestro taller, ahí en nuestra empresa, allí en nuestra oficina, es ahí donde nosotros tenemos que ofrecer ya el cuaguaraña meñana. Cuando tenemos un ministerio, cuando tenemos cualquier otro don que el Señor nos ha regalado y nos puso ahí al frente, no nos olvidemos de ejercerlo como Dios nos está pidiendo, con mucha humanidad. Y eso es lo que Pablo aquí está transmitiendo. Finalmente, les envían saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Gloria a Dios que tiene el poder de afianzarnos según la buena noticia que yo anuncio, proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Ñandé entonces en Bojasana, lleva ya el cuabo, enterobetea, me maná, veñan de Yara o me eva de cueñandé, pero para eso tenemos que tener mucha humanidad. Salúdense con el beso santo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.